Noticentro 1, CMI. Violentos disturbios durante marchas realizadas esta tarde en Bogotá. Encapuchados atacaron estaciones de Transmilenio y locales comerciales. En Medellín, fuertes desórdenes durante manifestaciones convocadas por jóvenes. Ministerio de Salud confirma 2.124 casos nuevos de coronavirus. El total de contagiados es de 53.000. 1.700 personas han fallecido en Colombia. Alcaldesa Claudia López ordena medidas extraordinarias por número de pacientes con COVID-19. En Bogotá desde mañana se reabrirá el comercio. Se anuncian estrictos controles. Cerrada alcaldía de Cartagena por coronavirus entre los trabajadores. Habla el alcalde de Medellín. Daniel Quintero dice que le preocupa llegada de pacientes con coronavirus remitidos de otras ciudades. Primeras imágenes de Alex Saab tras su captura en Cabo Verde, África. El empresario aliado de Nicolás Maduro podría ser extraditado a Estados Unidos. Comerciantes y compradores se alistan para el día sin IVA el próximo viernes. Nuevo agarrón entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Con Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En actos de vandalismo terminó una manifestación convocada en plena cuarentena por jóvenes que decían reclamar por la manera como se está manejando la emergencia generada por el coronavirus. Las personas desalojadas de Altos de la Estancia también marcharon pidiendo vivienda digna. El sistema Transmilenio y varios locales comerciales fueron los más afectados. Con la consigna "La pandemia no me calla", los estudiantes decidieron volver a la calle. Desde 3 lugares diferentes de Bogotá salió igual número de marchas de estudiantes para reivindicar sus derechos este 15 de junio. Marchas que terminaron en choques contra el SMAT y con más de 100 detenidos. Las marchas fueron mayormente pacíficas. A este gobierno se le olvidó que estamos en pandemia y que la gente pobre existe. Estamos totalmente marginados de este gobierno, un gobierno inhumano, indolente con el pueblo. Sin embargo, en la calle 26 empezó el desorden. La estación de Transmilenio del Consejo de Bogotá fue atacada. Varios paraderos también fueron blanco de los ataques. La marcha continuó hacia la Fiscalía. La policía y el SMAT empezaron a cerrar las vías y el caos llegó a las calles una vez más. Gases lacrimógenos, gas verde y muchos detenidos. Una sucursal bancaria fue atacada. Varios buses y patrullas de la policía fueron necesarios para trasladar a los capturados, principalmente jóvenes. El paso estaba cerrado hacia la Fiscalía y la revuelta se trasladó a la calle 26 cerca de la Universidad Nacional. Ay no, marica, ay no. La calma retornó y la marcha volvió a empezar en la séptima, cerca al Museo Nacional. Este no es el gobierno que nos representa. Nosotros queremos un país distinto. Por eso estamos hoy en la calle. Y no nos cansaremos. Volvieron los cánticos y las consignas. Mitsubishi Motors. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña a esta hora el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Doctor Gómez, buenas noches. Margarita, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Cuál es el balance de los actos de vandalismo cometidos esta tarde durante las marchas? Bueno, un grupo de marchantes sobre la avenida 26 y un grupo muy pequeño de personas, entre ellos, vandalizaron una estación de Transmilenio, unos paraderos de buses e infraestructura bancaria.
Es francamente absurdo y no tiene ninguna justificación que en medio de esta pandemia, en medio de los momentos tan difíciles que vive la humanidad entera, se crea que protestar consiste en actos de violencia y de vandalismo. Ese vandalismo le cuesta a todos los capitalismos, con sus recursos públicos, lo que implique recuperar esa infraestructura pública. Recursos que deberían ser destinados a las personas que más los necesitan, no a recuperar infraestructura vandalizada de manera irresponsable. Toda la sanción y toda la condena, hay un proceso de judicialización en curso para varias de las personas que se encontraban inmersos en estos actos. Otro tema, ¿qué va a pasar en Bogotá a partir de mañana? ¿Quiénes salen y quiénes no? Bueno, a partir de mañana se inicia la reapertura del sector comercio, la reactivación económica del sector comercio, de peluquerías y de trabajo doméstico, entre otras actividades. Todas estas deben realizar su proceso de registro y de cumplimiento de medidas de bioseguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, inscribiéndose en Bogotá reactivacioneconómica.gov.co. La idea es que todas las personas que venían habilitadas para trabajar pueden seguirlo haciendo, sumadas a este nuevo grupo de personas, y las personas que salen a hacer compras ahora con el comercio que se reactiva deben siempre tener en cuenta el pico y cédula. Los días impares, las personas que tienen una cédula terminada en número impar no podrán realizar compras de ropa, de maquillaje, de alimentos, cualquier tipo de artículo que se quiera comprar, y las personas cuyos números de cédula terminan en par no lo podrán hacer en los días pares. ¿Y qué va a pasar con las próximas reaperturas? Hablemos, por ejemplo, del aeropuerto El Dorado y de la ciclovía. Bueno, el proceso de reapertura ha sido gradual y por eso en Bogotá vamos bien. El cierre de Kennedy, los cierres de nuevas zonas especiales en estos días han permitido que en todo Bogotá se reduzca en un 42% la tasa de contagio, el ritmo y la velocidad del contagio. Pero eso no quiere decir que podemos estar tranquilos. Tenemos una señal de alerta que consiste en el número de UCIs que están ocupadas y que supera el 53%. Por eso todos los procesos de reapertura, entre ellos el del aeropuerto El Dorado, como lo anunció la alcaldesa, tendrán que ser revisados permanentemente de cara a la situación epidemiológica del país. Además, hay que reiterar, Bogotá es el lugar donde más contagios hay. El riesgo de la reapertura del Dorado, por ejemplo, en vuelos nacionales, no es para Bogotá, sino es para los otros municipios a donde se destinarían estos vuelos. Por eso hay que revisar todo con mucho cuidado, con lupa y de la mano con el gobierno nacional. Señor secretario de Gobierno de Bogotá, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y justamente desde mañana empezarán a regir las nuevas medidas anunciadas en la capital, entre ellas el pico y cédula para actividades no esenciales, la activación de todo el comercio y la cuarentena obligatoria en zonas de 4 localidades durante 14 días. Luego de 3 meses, el comercio no esencial podrá reactivarse en Bogotá. Desde mañana, todos los centros comerciales y establecimientos formales podrán reabrir desde las 12 del mediodía y bajo estrictos protocolos de bioseguridad. De la mano con esta reapertura se anunció la medida de pico y cédula. Si su último número de cédula termina en número par, no podrá entrar a ningún establecimiento de comercio no esencial los días pares. Y si termina en número impar, no lo podrá hacer los días impares. Ese control del pico y cédula lo van a hacer todos los establecimientos públicos y de comercio que reciben gente, ¿no? Los almacenes de cadena, los supermercados, los establecimientos públicos. Van a hacer ese control para que todos no entremos al tiempo. El próximo fin de semana habrá piloto para reactivación de parques metropolitanos y ciclovía. Además, el miércoles habrá piloto de reapertura en San Victorino. No solamente hay comercio formal, también hay mucho comercio informal. El comercio informal es el que tiene más riesgo. Está en la calle, hay más aglomeración. Entonces, si no los organizamos en distancia, tapabocas y cuidado, pues corren mucho riesgo sobre su vida. 5 nuevas UPZ de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba tendrán cuarentena obligatoria. Hoy, Claudia López visitó 2 de las nuevas zonas de cuidado especial. Entonces vamos a hacer 14 días de cuarentena estricta a partir de mañana. Solo va a abrir lo estrictamente indispensable: comida, cafeterías, supermercados, famas, droguerías. De resto, todo va a estar cerrado 14 días. En Kennedy hicimos 700 pruebas diarias. En estas UPZ vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 700 pruebas diarias.
López autorizó además el trabajo doméstico y 1 hora más en el deporte para mayores de 70 años. Mientras tanto, se espera que a finales de julio haya un piloto para abrir el aeropuerto El Dorado. Los contagios por coronavirus en Colombia superaron los 53.000 casos. De los 2.124 casos detectados hoy, 798 están en Barranquilla. El Instituto Nacional de Salud entregó los resultados de las 12.564 pruebas sobre coronavirus procesadas hoy. Detectaron 2.124 casos nuevos, llegando a un total de 53.063 contagios en el país. En Colombia se han recuperado 19.952 personas infectadas con coronavirus, es decir que los casos activos que podrían representar un nuevo riesgo de contagio son 31.385. Hoy fallecieron 59 personas con coronavirus. La cifra total de personas muertas por esta causa en Colombia llegó a 1.726. Las autoridades evalúan la situación en 438 lugares del país donde han ocurrido contagios. La mayoría de los casos detectados en las últimas 24 horas están en Barranquilla, con 798, Bogotá, 368, Atlántico, 247, Valle del Cauca, 247 y Antioquia, 127 casos. También en Medellín, varias manifestaciones convocadas por jóvenes a pesar de la cuarentena terminaron en desórdenes. Tanto locales comerciales como parte del mobiliario urbano resultaron vandalizados. 45 personas fueron detenidas por su participación en estos actos de vandalismo. La marcha estudiantil salió del Parque de las Luces en el centro de Medellín hacia el Parque de los Deseos en el norte de la ciudad. Lo que inició como un plantón terminó en fuertes disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública. También atentaron contra establecimientos públicos causando cuantiosos daños. En el transcurso del desplazamiento, estas personas realizan actos vandálicos contra establecimientos públicos y privados. Afectaciones al sector bancario, afectación a la iglesia San José. Los protestantes también agredieron a uno de los caballos de la policía de Carabineros y le causaron lesiones. Uno de estos vándalos afectó directamente al animal, que ya igualmente se está colocando las denuncias correspondientes. Las personas que se encuentran afectadas igualmente están colocando las denuncias. 45 personas fueron capturadas para responder por delitos de actos vandálicos. Igualmente habrían violado las medidas preventivas de coronavirus. Para hablar sobre estos hechos, a esta hora nos atiende el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Señor alcalde, gracias por recibirnos. Comencemos por el balance en general del puente festivo en su ciudad. Bueno, hemos pasado ya la etapa que hemos llamado de apertura responsable, o mejor, de responsabilidad ciudadana. Esto lo vamos a ganar si cada ciudadano reconoce que es su misión ganar esta batalla, si reconoce que es su misión lavarse las manos, cuidarse, usar tapabocas, pero también un llamado muy especial a los empresarios. Los empresarios tienen la obligación de cuidar a sus empleados. Vamos bien, los números nos respaldan. Sin embargo, hemos notado también un crecimiento muy grande de las personas que envían desde otros departamentos porque no tienen la capacidad hospitalaria ya. Por ejemplo, hoy es el primer día en el que los pacientes en camas de cuidados intensivos que provienen de Chocó han superado ya los de Antioquia y los de Medellín. Hemos tenido una conversación larga con todo nuestro equipo y el alcalde de Quibdó, las autoridades del Chocó, para poner a disposición absolutamente todas las herramientas de Medellín, tecnología, capacidad técnica, ventiladores si es necesario. También nos informan que empiezan a llegar ya pacientes de Cartagena y Barranquilla, y por eso es que el mensaje debe ser muy claro: esto no lo gana una ciudad, esto lo ganamos todos o lo perdemos todos. Necesitamos que le vaya bien a Medellín, pero que le vaya bien a Quibdó, a Barranquilla, a Cartagena, a Bogotá, que le vaya bien a todo el país, y por eso desde aquí, desde Medellín, vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para ayudarnos, porque también sabemos que cuando llegue el momento, todas las ciudades del país nos van a ayudar a nosotros. Señor alcalde, pero entonces, ¿cómo se está garantizando la atención en salud en Medellín? ¿Usted va a hablar o ha hablado con otros alcaldes? Sí, en efecto, nos preocupa particularmente el crecimiento de pacientes en cuidados intensivos del Chocó. Eso nos obliga ya a activar algunos protocolos que teníamos pensados para más adelante en la curva de propagación del coronavirus, la apertura un poco más rápido del hospital de la 80, que era parte del Salucop de la 80, también algunos ventiladores que tenemos en stock preparados y camas de cuidados intensivos
vamos a tenerlas que poner en funcionamiento un poco más rápido. Eso tiene unos costos para el sistema de salud, pero se lo dije ahorita al alcalde de Quibdó, la vida va primero, nosotros somos una sola Colombia, cada cama de cuidados intensivos va a ser una cama lista para atender a alguien de Medellín o a alguien de cualquier lugar de Colombia, porque somos uno solo, esta batalla la tenemos que ganar juntos. Señor alcalde, por último, ¿qué va a pasar en Medellín a partir de mañana? Las medidas se toman en función de la información que vamos teniendo. Nosotros tenemos equipos de epidemiólogos que nos acompañan en cada decisión que tomamos. Hoy Medellín es la ciudad de Colombia que tiene la reapertura más amplia del país, todo el comercio está abierto, todos los centros comerciales están abiertos, la manufactura, la construcción, todo está realmente abierto en la ciudad, faltan restaurantes, faltan hoteles y bares, pero vamos a ir avanzando en la medida en la que el gobierno nacional vaya determinando y en la medida en que la curva así lo vaya determinando al mismo tiempo. Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, muchas gracias por habernos acompañado en Noticentro 1 CMI. En Bogotá, a partir de la medianoche entra a regir la alerta naranja decretada en toda la red hospitalaria por el aumento de más del 59% en la ocupación de las UCI. Desde mañana, el distrito podrá permitir o remitir pacientes COVID a UCIs, tanto de hospitales públicos como privados. Tras la declaratoria de alerta naranja en toda la red hospitalaria de Bogotá, a partir de mañana la Secretaría de Salud asumirá la rectoría de todas las camas UCI, tanto de hospitales públicos como privados de la ciudad. Será el Centro Regulador de Urgencias el que asignará a cada paciente, sin importar su EPS, a determinada unidad de cuidado intensivo. Si un paciente llega a cualquier hospital o clínica y los médicos, desde su criterio, porque siempre prima el criterio médico del equipo asistencial, determinan que ese paciente requiere una unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio, se lo informan ya no a la EPS como hasta ahora, sino al CRUE. El pago de cada atención tendrá que asumirlo la EPS a la que se encuentre asignado el paciente. Ese pago, además de hacerse con un precio, digamos, de referencia, se debe hacer con un anticipo del 50% una vez esté confirmado que mediante un examen que se trata de un paciente de COVID. Se anunció además que el próximo 23 de junio llegarán los primeros 145 ventiladores para la adaptación de nuevas camas. Se puede asumir la coordinación de las unidades de cuidado intensivo con el fin de regularizar el uso de las unidades en toda la ciudad. Hoy son 433 las camas UCI ocupadas de 727 habilitadas para pacientes COVID. Se espera que entre el mes de julio y agosto llegue el primer pico epidemiológico de la pandemia a la capital. Durante el puente que finaliza, las autoridades sorprendieron a más de 1000 conductores violando la cuarentena por las vías de Cundinamarca. En Soacha, en el puesto de control a la entrada de Bogotá, está Natalia Dávila. Natalia, buenas noches. Margarita y televidentes, buenas noches. Pues a la hora son más de 1100 los conductores que han sido sorprendidos violando el confinamiento durante este puente festivo, tanto en Bogotá como en el departamento de Cundinamarca. A esta hora nos acompaña el secretario de Movilidad de Cundinamarca. Buenas noches, secretario. Cuéntenos justamente de esas personas sorprendidas, de esos conductores sorprendidos, ¿cuántos han sido inmovilizados? De cerca de 1100 vehículos que han sido impuesto comparendo, más de 500 han sido inmovilizados entre el plan de candado entre Bogotá y Cundinamarca, en las vías del departamento y en las vías de Bogotá. ¿Cuáles son esas vías en donde más se han encontrado infractores? Lo que es la autopista norte, autopista sur. Todos los puntos de control que están articulados entre Bogotá y Cundinamarca han sido los puntos que registran mayor inmovilizaciones de vehículos. ¿En cuánto porcentaje aumentó la movilización de estas personas durante este puente festivo? Respecto del puente festivo del año pasado, la disminución en la movilidad fue cerca del 80%. Y respecto del puente festivo con COVID del fin de semana anterior, tuvimos un incremento tan solo del 17% con base en las cifras de paso peaje. Secretario, recordemos cuáles son las sanciones a las que se enfrentan estas personas infractoras. Toda persona que se movilice sin estar claramente una de las excepciones se expone al comparendo por código C14, cerca de 480.000 pesos puede ser su comparendo, más el costo por grúa, más el costo por patios. Esto generará un incremento que puede llegar al 1.000.000 de pesos, eso sin desconocer el comparendo por seguridad que pueda poner la policía. Es por el momento la información que registramos desde la autopista sur. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Natalia, gracias.
Nueva amenaza contra el personal de salud. En Cali, un médico general denunció que los familiares de un paciente fallecido por razones ajenas al coronavirus lo amenazaron por haberles impedido que fotografiaran el cadáver cuando aún permanecía dentro del centro asistencial. Alexander García, médico general de la Clínica Nueva en Cali, expuso que los familiares de una adulta mayor de 60 años lo amenazaron luego de restringirles que tomaran fotografías al cuerpo en el interior del centro asistencial después de su fallecimiento. La persona se me acerca, me toma una foto, de frente me pregunta mi nombre, en razón del servicio yo se lo suministro, y me dice que la foto es para identificarme porque me va a mandar a pelar. El galeno teme por su vida. Especificó que no se trató de una muerte por coronavirus e hizo un llamado a las autoridades para que garanticen su protección y frenen este tipo de intimidaciones al personal de salud en todo el país. Que el señor agredió verbalmente también a una de nuestras auxiliares de enfermería, lo cual lógicamente incluso es un delito de género. Entre tanto, la Secretaría de Salud de Cali rechazó todo tipo de estigmatización y amenazas contra cualquier integrante del gremio. Por favor, nos solidaricemos con los profesionales de la salud, que valoremos el trabajo que se está haciendo desde cada uno de ellos, el aporte que tenemos en esta pandemia. Noticentro 1 CMI se comunicó con la Clínica Nueva de Cali, pero no se pronunciaron. En otras noticias, se conocieron esta tarde las primeras imágenes de Alex Saab tras su captura en Cabo Verde, África. El empresario aliado de Nicolás Maduro e investigado por corrupción y lavado de dólares podría ser extraditado hacia Estados Unidos. Esta es la primera imagen de la captura del millonario colombo-venezolano Alex Saab en Cabo Verde. Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela libran una intensa batalla diplomática por la custodia de este colombiano, calificado como testaferro y aliado del régimen de Nicolás Maduro. Saab fue detenido el viernes en la noche cuando el jet privado en el que viajaba de Caracas a Teherán aterrizó en Cabo Verde para abastecerse de combustible. Estados Unidos lo requiere por cargos relacionados con lavado de activos. Sin embargo, no tiene un tratado de extradición con Cabo Verde, por lo que acudirá a un convenio de cooperación judicial para quedarse con la custodia de este hombre que consideran una ficha clave para ubicar los recursos del régimen de Nicolás Maduro en el exterior. Venezuela, por su parte, busca su libertad. La Cancillería lo considera un aliado especial y rechazó su detención. Violando todas las normativas y procedimientos, el señor Saab Moran fue detenido de manera irregular por autoridades de Interpol en Cabo Verde, pese a que para el momento no existía código rojo vigente. La rápida reacción de Venezuela ratificó las versiones sobre la importancia de Saab para el régimen de Maduro. Crecen las voces de rechazo del secuestro del a cabo del ejército Nubia Alejandra López cometido por guerrilleros del ELN en Arauca, mientras la suboficial se encontraba disfrutando de sus vacaciones. El Frente de Guerra Oriental del ELN publicó un video como prueba de supervivencia del a cabo del ejército Nubia Alejandra López Correa, secuestrada en Saravena, Arauca, donde estaba desarmada y en estado de indefensión mientras visitaba a sus padres. Quiero enviarle un mensaje a mi familia. En general, estoy bien. Hasta el momento la guerrilla no ha hecho ninguna exigencia para su liberación. Este repudiable hecho atenta contra los derechos humanos y se constituye en una infracción grave al derecho internacional humanitario. Entre las voces que han rechazado este secuestro está la del ex jefe del equipo negociador de paz del gobierno con el ELN. Con total desfachatez y respeto del derecho internacional humanitario, el ELN sigue secuestrando. Parecería estar haciendo todo lo posible para que las negociaciones de paz con este grupo se tornen imposibles. La Cabo López cumple funciones administrativas en la Escuela de Suboficiales del Ejército. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Cerrada alcaldía de Cartagena por coronavirus entre funcionarios y contratistas. Niños y adultos mayores ahora pueden salir más tiempo, según autorizó el gobierno. Multitudinarias manifestaciones en Atlanta por la muerte de otro afroamericano en acción de la policía. Atención que esta noche en Barranquilla se decretó la alerta naranja para tratar de contener el número de contagiados que ya supera los 6.000.
Las cifras de contagios por coronavirus en Barranquilla y los 22 municipios del Atlántico van en aumento y este lunes registró un nuevo triste récord. La ciudad reportó en la fecha 798 nuevos contagios, más del doble que Bogotá, que obtuvo 368. El departamento llegó a los 10.882 casos positivos, de los cuales 6.013 están en Barranquilla y 4.869 en los municipios. Por estas cifras, el alcalde declaró esta noche la alerta naranja. Hemos tomado la decisión de declarar la alerta naranja en la ciudad de Barranquilla, con el propósito de seguir respondiendo a esta emergencia. Con esta decisión se aplazan en Barranquilla los procedimientos e intervenciones en salud que no tengan carácter urgente. Tomamos la medida de centralizar todas las camas y el Estado, a través del CRUE, es quien asigna la necesidad de camas, independientemente de cuál sea la EPS de quien la necesita. Hoy fallecieron en Atlántico 22 nuevas personas por COVID-19, 10 de ellas en Barranquilla. En 3 meses de pandemia ya son 409 los fallecidos en el departamento, de los cuales 261 corresponden a la capital del Atlántico y 148 a los municipios. Entre tanto, la alcaldía de Cartagena tuvo que ser cerrada a partir de hoy tras confirmarse el contagio con COVID-19 de varios funcionarios y contratistas. 5 funcionarios y 20 contratistas han resultado positivo para COVID-19, por lo que el alcalde de Cartagena ordenó el cierre temporal del Palacio de la Aduana. Los contagios hacen parte de dependencias como la Secretaría General, Apoyo Logístico y la Unidad de Contratación. Eso no quiere decir que no vamos a seguir prestando el servicio, como lo ha señalado el señor alcalde, él seguirá trabajando de su residencia, como igualmente todas las dependencias del distrito seguirán funcionando, como se ha venido haciendo, ya sea de manera directa o a través del teletrabajo. Tanto los funcionarios como los contratistas se encuentran en aislamiento en sus hogares, todos asintomáticos y en monitoreo permanente. Asimismo, la administración informó que se hará una desinfección a todas las oficinas y se reforzarán los mecanismos de bioseguridad. Entre tanto, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, Cartagena registró 82 nuevos casos para un total de 4.860 y 199 muertes. El Ministerio del Interior extendió los horarios para la práctica de deporte recreativo en niños y en adultos mayores. Mediante este decreto, el 847 de este domingo 14 de junio, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, autorizó nuevas salidas para menores de edad y para adultos mayores. Adultos entre 18 y 69 años tendrán máximo 2 horas diarias de ejercicio. Niños mayores de 6 años, 3 veces a la semana durante 1 hora al día. Niños entre 2 y 5 años, 3 veces a la semana, máximo media hora cada día. Y mayores de 70 años podrán salir 3 veces a la semana, 1 hora al día. Y también hay apertura gradual de las iglesias. Comenzará plan piloto en los municipios de Salamina Caldas y Agua Azul Casanare en lo que respecta a la Iglesia Católica. A la par que la Iglesia Católica realizará en estos municipios el plan de pilotaje, también las comunidades de fe de otros credos lo podrán hacer para que sea un pilotaje del sector religioso. La ministra del Interior convoca a los colombianos al autocuidado, la protección y el distanciamiento social. El afán del gobierno es poder lograr la reactivación económica con el cuidado y autoprotección personal y con los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad. El Ministerio del Interior también autorizó, mediante el mismo decreto, el 847, la apertura de los teatros, pero solamente para actos escénicos, todavía no para el público. Es decir, que el público tendrá que ver sus obras, pero de manera virtual. Por su parte, el Ministerio de Salud expidió una resolución que contiene los protocolos exigidos a las peluquerías y servicios de belleza para reanudar actividades. El Ministerio de Salud impartió los lineamientos para la reapertura de las peluquerías al público. A través de esta resolución, la 899 de 2020, el ministro Fernando Ruiz estableció los protocolos y condiciones para que en los próximos días se comience a prestar de nuevo el servicio. Los salones de belleza ya se están acondicionando. Señalizaremos un tocador de por medio para poder trabajar y adicionalmente tendremos todas las herramientas en cajas cerradas y una caja de asepsia para cuando las usamos. Complementamos con polainas el uniforme antifluido de nuestros expertos, ya que usaban guantes, tapabocas y ahora una careta para que estén aislados.
La desinfección de equipos y de espacios es indispensable para evitar los contagios. Estos establecimientos también tomarán la temperatura a sus clientes. Además, proporcionarán tapabocas y batas desinfectadas. Es crítica la situación que se vive en Popayán por la falta de sitios para el tratamiento de los cuerpos de personas fallecidas por diferentes circunstancias. El gerente del Hospital San José de Popayán reveló que después del levantamiento de la cuarentena para algunos sectores productivos, el número de contagiados por COVID-19 en el Cauca aumentó al doble, aumentando también el número de fallecidos. 4 neveras que tiene el Hospital Universitario San José están copadas, no tenemos espacio para más. Explica el funcionario que la norma es clara en ordenar a los municipios de origen de los pacientes asumir los gastos de cremación, cuando las familias son de escasos recursos y no tienen cómo costear este procedimiento. Se necesita que los familiares hagan la petición ante su respectiva alcaldía oficialmente, en la que declaran que no tienen los recursos para la cremación. El gerente asegura que los momentos más dramáticos se viven los fines de semana, cuando las unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID-19 se ven completamente llenas. Por eso hizo un llamado a mantener el aislamiento social y las medidas de autoprotección y bioseguridad. Los hospitales tratan de prepararse para afrontar el pico de la pandemia del COVID-19. El gremio que los representa advierte que se requiere agilizar la dotación de ventiladores mecánicos ante el inminente incremento en el número de contagios. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el director de la Asociación de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, habló sobre cómo se preparan las instituciones hospitalarias para el pico de la pandemia de COVID-19. Hemos capacitado al recurso humano. Hemos mejorado los niveles de elementos de protección personal, hemos generado áreas de aislamiento y hemos dispuesto al final del día una gran capacidad de nuestras camas, de las que antes existían, las hemos dispuesto para atender de una manera adecuada a la población enferma de COVID. Según el Ministerio de Salud, ya más del 60% de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas. ¿No le preocupa que tan solo quede un 40% y viene el pico de la pandemia? Es un esfuerzo individual, es un esfuerzo casi con las uñas del sector hospitalario. Lo que viene ahora es el complemento que tiene que dar el gobierno con los ventiladores, y con eso vamos a potenciar y a generar un 50% adicional de unidades de cuidado intensivo. El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, finalmente reiteró la necesidad de que se agilice el giro de recursos para poder enfrentar el pico de la pandemia. La primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, llegó hasta Buenaventura, en el Valle del Cauca, para entregar alimentos a las familias más vulnerables. La visita la realizó junto a la directora del ICBF, Lina Arbeláez. La directora del ICBF, Lina Arbeláez, llegó hasta Buenaventura para realizar la entrega de alimentos a las familias más vulnerables. La visita la realizó junto a la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, quien lidera la campaña Ayudar nos hace bien. La estrategia busca llevar alimentos y servicios de salud a los lugares más apartados del país, lugares donde los trapos rojos son el símbolo de la necesidad y la falta de alimentos en medio de la pandemia. Estamos haciendo una jornada con 3 componentes. El primero es mirar y revisar cómo está el estado nutricional de niños menores de 5 años y madres gestantes que tengan o consideremos que tengan bajo peso y se les está haciendo el tamizaje para revisar. La visita también tuvo como propósito que los jóvenes se inspiren, enfoquen sus talentos y transformen sus realidades buscando un retorno social desde un pensamiento solidario e innovador. La Fuerza Aérea transportó insumos médicos y ayudas humanitarias a Leticia y a Tumaco para atender a las familias afectadas por el coronavirus y la cuarentena. La Fuerza Aérea transportó 12 toneladas de alimento hasta Leticia para ser distribuidas entre familias del departamento del Amazonas afectadas por el coronavirus y la cuarentena obligatoria. Las ayudas fueron recolectadas por el ICBF, la Gobernación de Antioquia y empresas de ese departamento. Simultáneamente, a Tumaco fueron transportadas desde Cali 40 toneladas de alimentos que beneficiarían a unas 1.500 familias del puerto nariñense. A su llegada, las tripulaciones y la carga fueron sometidas a procesos de desinfección para prevenir la propagación del coronavirus. A medida que se reactivan diferentes actividades, se hace más necesario el uso de tapabocas. Por eso el Instituto Nacional de Salud impartió recomendaciones sobre el correcto uso de este elemento de protección personal. A la hora de usar tapabocas, la higiene es lo más importante. Realizar una higiene de manos
ya sea con soluciones a base de alcohol o con agua y con jabón. El segundo punto es revisar muy bien nuestro tapabocas en búsqueda de fisuras o deterioro de material. En caso de identificarlas, debemos desecharlo de forma inmediata. La incorrecta utilización de estos elementos de protección podría dar una falsa sensación de seguridad que podría ser determinante a la hora de contraer el COVID-19. Y para ello, debemos revisar cuál es la parte interna y cuál es la parte externa del tapabocas. La parte externa del tapabocas generalmente viene en un color azul o en otro color y las bandas horizontales van mirando hacia abajo. Según las recomendaciones de la OMS y el Instituto Nacional de Salud, el tapabocas hay que cambiarlo periódicamente. Lo ideal es no usar el mismo por más de 8 horas. Hoy más que nunca estamos comprometidos con el país. Ecopetrol presenta la sección económica. En medio de denuncias sobre aumento de precios en algunos almacenes, el país se prepara para el primer día de compras sin IVA el próximo viernes. Mensajes como estos han circulado en los últimos días en redes sociales, dando cuenta de supuestos aumentos de precios en electrodomésticos en algunos almacenes de cadena justo antes del día sin IVA. Al respecto, el presidente de FENALCO dijo que si se presentan alzas por estos días, no están relacionadas con la proximidad del día sin IVA. Si hay algún cambio de precios, se debe a una razón técnica y es, por ejemplo, la importación del producto con un dólar más alto y agotamiento de inventarios, o se debe a la terminación de promociones especiales que ya llegaron a su fin con existencias previamente compartidas con el proveedor. La Superintendencia de Industria y Comercio, organismo encargado de velar por la protección de los derechos del consumidor, ha habilitado canales virtuales para formular denuncias relacionadas con abusos en los precios de los productos que se comprarán sin IVA el próximo viernes. Ecopetrol anunció que suspende los trabajos de perforación del pozo petrolero Nafta 1, ubicado en Puerto Parra, Santander, ante el constante bloqueo de las vías de acceso. La medida se tomó debido a que desde el pasado 3 de junio la comunidad del corregimiento Campo Capote del municipio de Puerto Parra, Santander, mantiene bloqueada la vía que conduce al pozo Nafta 1, impidiendo el ingreso de combustible y material esencial para continuar con la perforación. Esta suspensión del proyecto Nafta 1 implica la interrupción de los contratos con las empresas que realizaban la perforación y actividades asociadas. Por eso lamentamos igualmente que las personas de la comunidad de Campo Capote y Puerto Parra pierdan sus posibilidades de empleo. Por su parte, la comunidad asegura que la estatal petrolera ha incumplido con los acuerdos pactados y pide una mesa de concertación. Estamos cansados de que nuestra oportunidad de trabajo se la estén dando a otras personas que no van a recibir el impacto ambiental que nosotros vamos a recibir. Ese es uno de nuestros derechos que exigimos en esta manifestación pacífica. La empresa asegura que el 69% de los trabajadores corresponde a mano de obra local. La perforación de este pozo genera una contratación cercana a los 350 millones de pesos mensuales. La Superintendencia de Servicios Públicos reportó más de 100.000 quejas por el aumento excesivo en el cobro de los servicios durante la cuarentena, especialmente en la factura de la energía eléctrica. Fue durante un debate de control político virtual en la Comisión Quinta de la Cámara, donde la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, reveló que las quejas por el aumento de tarifas de energía y la facturación por promedio llegó a los 101.445, especialmente de energía por 41.420, y dio a conocer las primeras empresas a las que se les abre apertura de indagación. Y esas empresas son la empresa Alcanos, la empresa Sedenar y la empresa Gases del Caribe. Y es que durante el debate los parlamentarios reiteraron el inconformismo de los usuarios. Aquí las empresas de servicios públicos, perdónenme que se los diga, pero aquí las empresas públicas no se han puesto la mano en el corazón, no se han puesto en los zapatos de los usuarios, no han colaborado y contribuido en la forma en que podrían hacerlo en esta crisis. Nosotros estamos interpretando la necesidad de la gente y es que de manera abusiva están llegándole al bolsillo en tiempos de crisis y no ha habido poder humano que logre frenar eso. La CREG y la Superintendencia tienen algunas iniciativas, pero la gente percibe que lo que hacen ellos es enredar el trámite y dificultar la posibilidad de que la gente se queje. El gobierno ratificó que no está autorizado el cobro por promedio. Los siguientes son los indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
El precio del dólar que regirá mañana martes en Colombia es de 3.658 pesos con 15 centavos. En las casas de cambio el dólar se compra a 3.350 y se vende a 3.430 pesos. Un euro cuesta 4.278 pesos. La libra de café en el mercado internacional se cotiza a 94 centavos de dólar. El azúcar se cotiza a 12 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotiza a 37 dólares con 9 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotiza a 39 dólares con 78 centavos y una acción de Ecopetrol cuesta 2.125 pesos. Un nuevo caso de violencia policial se presentó al sureste de Estados Unidos. Un hombre negro fue asesinado a manos de un agente de policía. El hecho reactivó las protestas. Frente al Capitolio de Atlanta, Estados Unidos, miles de personas salieron a marchar contra la brutalidad policial que sigue azotando al país. Esta vez la ola de indignación se dio luego de que un agente asesinara a tiros a Rayshard Brooks. En un video de seguridad quedaron registrados los momentos que vivió el hombre afroestadounidense antes de su muerte. Después de un llamado de denuncia sobre un hombre que dormía en un carro que bloquea la fila por ordenar comida a las afueras de un restaurante, una patrulla de policías llegó al lugar. Los oficiales Brosnan y Ruffle despiertan al hombre, lo interrogan y le hacen pruebas para determinar si había consumido alcohol. Brooks no pasa el test de sobriedad, por lo que es detenido. El hombre se niega a que lo esposen y comienza un forcejeo en el suelo con los dos policías. Brooks le quita una pistola eléctrica al agente Brosnan, golpea la cara al otro policía y logra escapar. Ruffle sale corriendo detrás de Brooks y le dispara con su pistola eléctrica. El joven afroamericano se voltea y dispara la pistola eléctrica sin ninguna precisión. El agente Ruffle le dispara 3 veces con su pistola a balas y Brooks cae al suelo. La autopsia reveló que los daños causados en sus órganos y la pérdida de sangre son las causas de la muerte. El suceso, captado en 3 videos, provocó la dimisión de la jefa de policía de esa ciudad y el despido del agente blanco que le disparó. Alemania se sumó a la carrera por la vacuna contra el COVID-19 tras la inversión de una millonaria suma a una compañía que trabaja tratando de encontrar el antídoto. El país bávaro anunció la adquisición de una participación del 23% en la compañía CureVac, que está trabajando en una vacuna contra el coronavirus. El gobierno invirtió 300 millones de euros, es decir, aproximadamente 1.275.000 millones de pesos colombianos en la empresa. Und wir brauchen in Deutschland Unternehmen wie CureVac, die unermüdlich daran arbeiten, dass die in Deutschland gewonnenen Forschungsergebnisse für innovative Produkte genutzt werden können weltweit. La inyección del capital del gobierno alemán tiene como objetivo financiar el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 y otorgar a la empresa seguridad financiera. Estados Unidos revocó la autorización para el uso de la hidroxicloroquina en tratamientos sobre pacientes con coronavirus. Así lo anunció la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos al afirmar que no cumplen con los criterios legales para la autorización de su uso en pacientes con coronavirus en medio de la creciente evidencia de que no funcionan y podrían causar efectos secundarios mortales. La agencia aseveró que es poco probable que los medicamentos hidroxicloroquina y cloroquina sean eficaces para tratar el coronavirus. Mientras tanto, el presidente Donald Trump continúa promocionando su uso. Desde el inicio de la pandemia, el mandatario estadounidense ha apoyado fervientemente su uso e incluso alcanzó a afirmar que lo usaba como método de prevención. La Unión Europea reabrió la mayor parte de sus fronteras internas tras casi 4 meses de aislamiento. Alemania, Bélgica, Francia y Grecia decidieron restablecer la libre circulación entre los países del bloque comunitario. Después de ser el epicentro mundial de la pandemia del COVID-19, Europa dio un paso más en su proceso de desconfinamiento y tras 4 meses de paralización, el viejo continente desde hoy le volvió a abrir las puertas al turismo, eso sí, con algunas restricciones. Los países miembros de la Unión Europea pusieron en marcha su plan experimental de corredores turísticos que busca restablecer la libre circulación entre todos los países del bloque comunitario. Y mientras se reabrieron las fronteras en Europa, algunas filas no se hicieron esperar, cuando los primeros 189 viajeros alemanes llegaron al archipiélago español de Baleares.
Grecia fue aún más lejos y está dispuesta a recibir turistas de otros países como Australia, Nueva Zelanda, Japón o China. Y la isla de Santorini recibió sus primeros visitantes cuando en el viejo continente crece la impaciencia por recuperar los ingresos de la vital industria del turismo. Entre tanto, el gobierno francés anunció que los colegios del país deberán prepararse para recibir a partir del próximo 22 de junio a todos los alumnos de manera obligatoria y en condiciones normales hasta el final del curso académico. Avianca reanudó operaciones nacionales dentro de Ecuador con 16 frecuencias semanales que podrían aumentar progresivamente dependiendo de la demanda. El primer vuelo se realizó hoy y despegó desde Quito con destino a Guayaquil con 96 pasajeros cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. En cuanto a su operación doméstica en Colombia, la compañía indicó que se encuentra lista para reiniciar viajes una vez sean definidos los aeropuertos que se abrirán para atender las necesidades internas. En el mundo, el coronavirus ya infectó a 7.970.000 personas y causó la muerte de más de 435.000. La pandemia sigue propagándose sin freno en Brasil, que es la segunda nación más infectada del planeta. Cuando gran parte de los países de Europa, Asia y Norteamérica ya reabrieron sus ciudades y economías, los números que reporta el coronavirus a nivel mundial siguen creciendo y actualmente los contagios en todo el mundo ya superan los 7.970.000 casos, mientras las muertes rozan los 435.000 decesos. En el viejo continente, la nación con la peor fatalidad es el Reino Unido con 41.800 fallecidos, un número que solo es superado por 2 países, mientras Rusia reporta la peor infección con más de 536.000 infectados. En las Américas, actual epicentro de la pandemia, Estados Unidos es el país con las peores cifras en el planeta al concentrar más de 2 millones de personas afectadas por el virus y 116.000 muertos. Brasil, por su parte, es el caso más activo a nivel mundial, al registrar la peor cifra diaria de nuevos contagios y fallecidos por el virus, que ya llegaron a un total de 876.000 enfermos y más de 43.000 víctimas mortales. Vamos a una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. El IDEAM alertó sobre el incremento de lluvias. Mañana reactivan multas con cámaras salvavidas instaladas en las vías de Bogotá. Nuevo arzobispo de Bogotá hace llamado para deponer los odios y proteger a los líderes sociales. Hoy el IDEAM lanzó una alerta preventiva por posibles derrumbes que se podrían presentar por el aumento de las lluvias en varias regiones del país. Las condiciones meteorológicas en el norte y en el occidente del país indican que esta semana estará marcada por lluvias en un amplio sector de la región pacífica, el norte de la región andina y en la costa caribe. Estamos hablando de la región caribe, incluso sectores del norte de la región andina y eventualmente la región de la Orinoquia. Habría también algunas precipitaciones en sectores de la región pacífica, esto de acuerdo a la condición actual de la temporada lluviosa, especialmente hacia el norte del territorio nacional. Ante este panorama, el IDEAM alertó a los habitantes de estas regiones y a las autoridades locales frente a la posibilidad de que se presenten derrumbes. Estas alertas asociadas con deslizamientos, por supuesto, que se cubren en gran parte del norte de la región andina, amplios sectores de la región pacífica y eventualmente en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según el IDEAM, en Bogotá predominará el tiempo seco en la mayor parte del día, pero habrá temperaturas mínimas de 8 grados en la noche y la madrugada. En Bogotá, a partir de mañana, volverán a funcionar las cámaras salvavidas. La Secretaría de Movilidad realizó los cambios exigidos por la Corte Constitucional para reactivar la fotodetección. Después de 10 días de suspensión por un fallo de la Corte Constitucional, desde mañana se reactiva el funcionamiento de las cámaras salvavidas en Bogotá. Habrá cambios en la notificación de la presunta infracción. Primero se citará al propietario del vehículo y solo después de un proceso de investigación para identificar plenamente al infractor, se cargará la multa al sistema. El elemento que acompaña la implementación de esta política pública de 50 kilómetros por hora son las cámaras salvavidas. Entonces, a partir del martes, vuelve el proceso de fotodetección con estas cámaras ajustado y cumpliendo el fallo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional determinó que el conductor debe ser el responsable de las infracciones y no el propietario del automotor, razón por la que algunas multas impuestas durante el limbo jurídico pueden ser impugnadas. La evidencia nos muestra
que tiene 4 veces más probabilidades de salvarse una persona que es atropellada a 50 kilómetros por hora que una persona que es atropellada a 60 kilómetros por hora. En Bogotá hay 72 cámaras salvavidas en las que regirá la medida. A la fecha de 6.000 fotodetecciones, 280 conductores han reconocido la infracción. Un enérgico llamado para bajarles el tono a los discursos de odio les hizo el nuevo arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, a los dirigentes del país. También clamó por la protección de los líderes sociales y de los desmovilizados de las FARC. Sin tapujos o sin pelos en la lengua, el nuevo arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, habla de los temas de coyuntura, de los temas de interés, sobre todo de los discursos polarizantes. Si seguimos en ese camino de polarizaciones, de rencillas, de no encontrarnos, de no hacer puentes, nos vamos destruyendo. Y eso es peor que la pandemia. Dice que los dirigentes deben bajarles el tono a esos discursos que estigmatizan y que cuando hablen de paz, lo hagan de corazón. Para que ese discurso de paz se convierta en obras, en tareas, en compromisos en la educación, en la salud, en las vías, en todo lo que necesita nuestro pueblo, y eso sí construye reconciliación. Y expresa su preocupación por el asesinato de líderes sociales. Una triste historia que estamos viviendo, y aprovecho para decirle a los líderes sociales, no den un paso atrás, los necesitamos. La base social, la estructura de este país necesita líderes, hombres y mujeres que sean capaces de ser voz allá en la realidad, porque ellos son como la antena y el polo a tierra que nos permite ver las realidades. Lamentablemente se están convirtiendo en un objetivo de muerte. Y también de desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Tenemos que rodearlos, rodear a los desmovilizados y decirles: este es el país que los acoge, este es un país con capacidad de perdón. Y repudia el narcotráfico, tal como lo hizo siendo arzobispo de Popayán y obispo de Montelíbano, Córdoba. El tema del narcotráfico lleva en sí mucha muerte, mucha injusticia, porque es mucho dinero puesto al servicio de una red de armas, a una red de destrucción que destruye tanto la economía del sembrador como la del que la lleva al exterior, como destruye la vida de muchos jóvenes en Estados Unidos, en Europa, y ya con el microtráfico está consumiendo la juventud colombiana. Monseñor Luis José Rueda es nuevo arzobispo de Bogotá en reemplazo del cardenal Rubén Salazar. En contraposición al llamado de la Iglesia para bajar el tono de los discursos de odio, los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro sostienen en redes sociales una dura disputa llena de adjetivos en los que mutuamente se descalifican y se lanzan toda clase de acusaciones. El país político está acostumbrado a las peleas entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro. La de las últimas horas quizás no será la primera ni la última. Todo comenzó cuando el expresidente recordó el asesinato de su padre a manos de las FARC. Hoy 14 de junio hace 37 años que FARC asesinó a mi padre. Mi hermano sobrevivió milagrosamente a un impacto de fusil que le atravesó un pulmón. La maestra de Guacharacas libró a mi hermana de un secuestro. Y Petro vinculó al papá del exmandatario con la mafia. Para quienes hablan de alguna relación mía con Pablo Escobar, les digo, Pablo Escobar tuvo relación con el padre de Álvaro Uribe Vélez, no con el mío, y fue primo de José Obdulio, no mío. Qué pena, pero los políticos del cartel de Escobar están en el poder. La réplica del expresidente llegó de inmediato. Ojalá este cobarde, difamador, enredador de la ciudadanía tuviera un poquito del coraje de mi padre. Asesinado ayer, hizo 37 años al dispararle a FARC para cumplir su palabra de no dejar secuestrar a su familia ni a su persona. Lo seguiremos enfrentando. Y de inmediato respondió Petro. El cobarde es el que no sabe afrontar la realidad de sus nexos. El helicóptero de su padre estaba en el laboratorio de cocaína más grande de la historia, Tranquilandia. Por descubrirlo, asesinaron al ministro Lara Bonilla. Por la muerte de su padre, Pablo Escobar lloró. En redes sociales, la pelea entre Petro y Álvaro Uribe sigue al rojo vivo. Entre tanto, hoy la Comisión Segunda del Senado autorizó el ascenso de 6 altos oficiales de las fuerzas militares, incluido el del comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro. Senadores de la oposición no participaron de la votación virtual. Por primera vez en la historia, el Senado de la República aprobó hoy el ascenso de oficiales de la Fuerza Pública de manera virtual. Lo hizo la Comisión Segunda al darles visto bueno al ascenso, en primera instancia, de 6 oficiales de insignia. Los ascensos los encabeza el comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, quien pasa de mayor general a general de 4 soles. General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional.
A general también fue ascendido el mayor general de la Fuerza Aérea, Jorge León González, quien es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Estaba presente durante toda la sesión. Gracias por el apoyo y la aprobación para seguir el trámite de ascenso. Los otros 4 militares ascendidos son de la Infantería de Marina. El brigadier general Ricardo Humberto Perico Pinto pasa a mayor general. El contraalmirante Camilo Hernández Gómez asciende a vicealmirante. El capitán de navío Orlando Alberto Cubillos Chacón pasa a contraalmirante. Y el coronel Jorge Torres Mora asciende al grado de brigadier general. Los senadores Feliciano Valencia, Iván Cepeda y Antonio Sanguino no votaron los ascensos y dejaron una constancia mediante la cual manifiestan su rechazo a los mismos, debido al escándalo que por perfilamientos y seguimientos a periodistas y líderes sociales, lo mismo que a políticos, ha hecho el ejército. Los ascensos de hoy deben ser ratificados por la plenaria del Senado. Organizaciones defensoras de derechos humanos reclamaron acciones reales para garantizar la vida de los líderes sociales tras el reciente asesinato de 2 indígenas en el Cauca. Somos Defensores, el programa que reúne a las ONGs más afectadas por los asesinatos, llamó la atención de la ministra del Interior y la consejera de Derechos Humanos, después de registrar 47 crímenes este año. Es una cifra espeluznante, escalofriante, que tiene que llamar a la sociedad colombiana a decir basta ya, y al gobierno nacional, a la señora ministra que asuma su responsabilidad. A los asesinatos se suman amenazas y desplazamientos, para un total de 197 agresiones. Pues hay actuaciones de grupos armados ilegales que están defendiendo allí intereses de narcotráfico, de acaparamiento de tierras, de minería, de rutas, de lavado de activos, y que golpean a las comunidades que están ejerciendo control de sus territorios. Las ONGs también rechazan la decisión del gobierno de privilegiar la erradicación forzosa sobre la concertada, que dicen está estancada. Y autoridades en la capital del país iniciaron un plan para recuperar la zona del famoso Parque Entre Nubes en la localidad de Usme, sector que hace unos días fue vandalizado por un grupo de tierreros que estafaban a la gente con lotes ilegales. Se llevó a cabo la primera fase de reforestación del Parque Entre Nubes en un trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente y demás entidades del distrito, que busca realizar la siembra de 300 árboles nativos con el fin de recuperar la cobertura vegetal de esta gran reserva ecológica. Hemos tomado la decisión de establecer un plan de acción por iniciativa de la Alcaldía Local de Usme en compañía de otras entidades del distrito para iniciar un proceso de reforestación de la estructura ecológica principal del Parque Ecológico de Montaña Entre Nubes. Estas actividades se propician para que los participantes de la reforestación se involucren y establezcan vínculos con la naturaleza. También se fomenta la interacción y el trabajo colaborativo, puesto que esta es una alternativa que retribuye el medio ambiente y la sociedad. Nosotros somos de Usme, nacimos acá, hemos recorrido los páramos desde que éramos unos niños. Y pues hoy vinimos acá a ayudar a Entre Nubes, a sembrar arbolitos, a recoger basura. La gracia es generar conciencia, la madre tierra nos da el alimento, el agua y el oxígeno. El Parque Entre Nubes, que cuenta con más de 626 hectáreas y alrededor de 17 nacimientos de agua, conecta con el corredor de flora y fauna nativa de los cerros orientales de la ciudad, Guacamayas, Juan Rey y Cuchillas del Gavilán, que a su vez conectan con el páramo de Sumapaz. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. Mañana a las 11 de la mañana nuestra primera emisión de noticias y a las 9:30 p.m. nuestra emisión central. En el Canal 1 estamos llenos de ti.